Hello, hello, que la gracia de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes en este glorioso día que nos regala el Todopoderoso. Aquí estamos felices y contentos en este su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en La Espaillat número 86. Tenemos a nosotros a el pastor Epifanio Rodríguez y a la pastora Dorca Castillo Berroa. Un placer, pastor, de estar aquí. Buenas, Epifanio. Qué bueno que está por acá, pastora. Gracias. Pastor Epifanio. Sí, siempre nos sentimos engalardonados, ¿verdad? Cuando tenemos a una femenina. Eso siempre es. Estamos la mayoría de las veces los hombres. Aunque no es el espacio de hombre, porque el espacio de hombre es los martes, pero entonces siempre está la mayoría de las veces. Usted sabe que esto es pastoral. Exacto, entonces como los jueves pastoral, entonces pues qué bueno cuando nosotros pues tenemos la presencia de ya esa parte femenina en el pastorado que vienen a fortalecer lo que es este programa. Y damos siempre gloria a Dios, porque Él nos permite comunicarnos con ustedes. Recuerden lo que siempre nosotros le decimos, no importa en qué parte del mundo usted esté. Mire, no importa el horario, ni en qué rinconcito del planeta Tierra usted se encuentre. Nosotros desde aquí, desde este punto terráqueo, en la ciudad de La Romana, en esta isla paradisíaca de República Dominicana, nosotros entonces nos juntamos a usted y juntos formamos esta comunidad de adoradores. ¿Qué es lo que nosotros nos proponemos? Siempre darle la gloria y la honra a nuestro todopoderoso Dios. Y eso lo hacemos en esta gran comunidad, usted allá donde se encuentra y nosotros aquí. Así es, sí? así es. Es para nosotros un tremendo placer y honor poder llegar hasta sus hogares desde este lugar. Y hoy tenemos un tema bastante importante, se llama la transformación personal. Pero antes de hablar de la transformación personal, permítame darle algunos anuncios. Les recordamos que la Iglesia de Dios de la Profecía Central tiene sus servicios los domingos desde las 9 de la mañana, nuestra escuela bíblica, y a las 11 nuestro servicio de alabanza y adoración al Señor. Los martes tenemos verdades bíblicas, donde tenemos enseñanzas bíblicas, y los jueves tenemos nuestros servicios de adoración a Dios. Este jueves comienza un congreso de mujeres, de guerreras del reino de Dios, así que jueves, viernes y sábado la iglesia estará en congreso al frente de la hermana Rebeca de León, así que estamos invitando por este medio también para que se dé cita con nosotros. Bien, vamos al tema, Epifanio. La transformación personal. ¿Sabe que ya dentro de mañana todavía los jóvenes hablarán sobre el tema que hemos estado abordando durante este mes de junio, pero ya a partir de julio entramos a otro tema. Recordando que el tema de este mes es el propósito de ser hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, enmarcado en ese tema que nosotros hemos estado abordando durante este mes de junio, el propósito de ser llamado hijo de Dios. Entonces, en el día de hoy nosotros queremos abordar y con ustedes conversar y analizar un poco sobre qué es la transformación personal. Y quisiéramos en este día tomar una base bíblica que se encuentra en 2 de Corintios, en su capítulo 5, versículo 12. Nosotros, específicamente el versículo 17, porque aunque en el contexto de la cita bíblica que estaremos abordando en esta tarde, pues hay un contexto desde el versículo 11, que es el ministerio de la reconciliación, pero queremos enfocarnos en el versículo 17 específicamente. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La Biblia, de manera literal, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí
todas son hechas Nuevas. Hay una condicionante. Sí. El versículo empieza con una condicionante. ¿Cuál es esa condicionante? De modo que si alguno está en Cristo Jesús. Porque ahí es donde empieza todo. Por eso hablamos de la transformación personal. Lo único que trae al hombre un cambio desde la punta de su cabeza hasta la planta de sus pies es Jesucristo y el Evangelio. Claro. Y entonces, claro, cuando hay una visión de que Cristo es el centro de mi vida, esto debe llevarme a un cambio vital de entendimiento, de saber que ya no soy el mismo, y eso lo anuncio públicamente cuando voy a las aguas en el bautismo. Pero aquí surgen algunas preguntas, y quiero ser puntual con relación a esto. Pastora Dorcas. La pastora Dorcas es pastora en la iglesia de la Antena de Cumayasa, aquí en la ciudad de La Romana. 14 y medio. 14 y medio, que es el 14 y medio. O sea, ¿cómo le gusta que le digan? Mitad de un kilómetro. Sí, 14 y medio. La antena está más adelante. Ok. Pastora Dorcas, ¿es obligatorio o es necesario que una persona que venga a Cristo Jesús pueda verse el cambio en su vida? Debe verse el cambio. Debe verse. Debe verse el cambio. Y si no se ve el cambio, No puede decir que vivo en Cristo, porque mientras yo estoy viviendo mi forma, no estoy diciendo que vivo en Cristo, porque yo adopto. Mi cambio, la transformación se trata de cambio. Ya no voy a vivir yo, voy a vivir según Cristo. Entonces, si yo me expreso y digo que yo vivo en Cristo, no puedo seguir viviendo Dorcas, porque no podemos vivir dos personas. entonces ahí hace sentido lo que el apóstol Pablo dice: ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Exactamente. ¿Tú consideras que ese debe ser el grito de batalla de todo creyente? Y es el grito de batalla de todo creyente. Es la batalla diaria que tenemos entre el vivir yo o vivir Cristo. O sea, o reacciono yo o reacciona Cristo. Ante los eventos de la vida, ¿cómo vemos nosotros la situación? Porque la mayoría ve la situación desde su perspectiva personal. Generalmente. Y eso va influenciado con la casa donde naciste, la familia de donde vienes, el lugar donde te criaste. No es lo mismo que alguien, por ejemplo, se críe en el Naco, en Sánchez Naco de Santo Domingo, a que se críe en el barrio La 42, por ejemplo, del Capotillo, en Santo Domingo. Son posiciones diferentes. Entonces, todo eso, lo que vemos de la familia en la que vivimos, la condición económica en la que estamos, el barrio donde nos criamos, la escuela a la que asistimos, todo eso influye en nuestra manera de pensar. Pero ahí es donde voy. Cuando venimos a Cristo, también nuestra manera de pensar influye ante los retos que la vida nos pone. Así es, definitivamente, y diría tajantemente, porque es un solo Cristo. No importa cultura, no importa estatus social, no importa la idiosincrasia o la generalidad de estudio que tenga la persona. El cambio es Cristo. Okay. O sea, el Cristo que cambia a la persona en el Capotillo, el Cristo que cambia a la persona que vive en el Sánchez Naco, es el mismo Cristo. Entonces eso me habla de la multiforme gracia del Señor. No importa la condición en la que tú creciste o de la familia donde tú vienes, Cristo tiene respuesta para todos porque Él fue el modelo. Y ahí es donde voy. Si Cristo fue el modelo, están todos los seres humanos que vienen a Cristo obligados, retados, compelidos a vivir como vivió Cristo, Epifanio. Sí, sí. ¿Sabe que me llama mucho la atención sobre el asunto de la transformación? Porque es que cuando Cristo tiene una cultura, y cuando los que conocemos a Cristo, conocemos esa cultura y nos introducimos a esa cultura, entonces culturalmente somos idénticos. Así es. Somos idénticos, por ende. No importa dónde tú naciste. Donde hayamos nacido socialmente hablando.
Si adopté la cultura de Cristo, Que entonces sería la cultura del reino. del reino. Exactamente. No importa si en Naco o en Capotillo, si yo conozco a Cristo y dejo que Él transforme mi vida, entonces las cosas ya antes, el hombre antes, deja de ser y ahora es un nuevo hombre. Total. De ahí que por eso la base bíblica que nosotros tomamos en el día de hoy dice nueva criatura, nueva criatura. O sea, somos transformados. Por eso es que desde el principio de la iglesia, a los primeros miembros de la iglesia primitiva, Sí. lo identificaban y lo identificaron como cristiano porque tomaron la postura forma de Cristo, la forma de Cristo. Así No es. importando que allí hubiera un sancocho de culturas, de lenguas o de razas. No. De hecho, cuando nosotros analizamos el conglomerado de los 12 apóstoles, todos tenían diferentes comportamientos porque eran de regiones, de Sí. regiones diferentes. Sí. Tenían comportamientos diferentes. Sin embargo, llegó un momento en que eran identificados todos por igual, que tenían incluso, que eran perseguidos porque eran identificados, tenían una forma. Sí. Por ende, esa misma transformación hoy en día sigue dándose en todo aquello que dejamos que se efectúe en nosotros. Y yo me voy un poco más profundo. Nosotros nos damos a conocer donde quiera que nosotros estamos, justamente por el comportamiento que tenemos. Sí. Porque tenemos el comportamiento de Cristo. Yo puedo estar en Rusia y uno que es del reino me va a conocer que soy del reino por la forma de actuar, por la característica que nosotros mostramos. Sí. No importa que yo sea dominicana. Si yo conozco un uruguaya, tú dices, tú eres cristiana, ¿verdad? Sí. Tú sirves a Dios. Somos identificados mediante la transformación porque reflejamos a Cristo. Sí. Yo Ok. veo a Cristo. Ok, entonces eso a mí me lleva a hacer varias cuestionantes aquí. Por ejemplo, porque estamos hablando de transformación y la transformación donde la gente a veces lo confunde con el cuerpo, con que la transformación debe automáticamente afectar mi manera de vestir, mi manera del corte de cabello, mi manera de caminar, y a veces eso también es parte de la transformación, pero creo que la primera transformación que hace el Espíritu Santo y Jesucristo cuando entra en nosotros viene desde adentro. De adentro hacia afuera. Ok, es una transformación, intrínseca. exacto, Es intrínseca, totalmente total intrínseca. intrínseca. Sí. Es una transformación que empieza en el corazón y luego va al entendimiento. De hecho, me da mucha tranquilidad porque la palabra entendimiento aparece muchísimo en el Nuevo Sí, Testamento. señor. Por ejemplo, uno de estos casos es 1 Corintios 14, que Pablo está hablando sobre el hablar en lengua, y ahí menciona en dos versículos diferentes, en el capítulo 14 de 1 Corintios, el versículo 14 y el versículo 15, menciona entendimiento 3 veces. Es decir, lo más importante en todo esto es el entendimiento que ustedes Sí, tengan. exacto. Cuando Él los corrige sobre el hablar en lengua, los corrige sobre el entendimiento que tengan. Cuando Él los corrige sobre la cena del Señor, los corrige en base al conocimiento. Cuando Él los corrige en base al juicio o en base a los dones de Romanos capítulo 12, ¿qué le dice Él? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, el entendimiento es parte importante. Y cuando una persona viene a Cristo y Cristo hace morada en él, lo primero que debe hacer es entender. Porque yo entiendo, y esto es de manera particular, creo que la transformación empieza en el entendimiento. Si tú no entiendes de manera correcta algo, no va a haber un cambio. Por eso, Pastora Dorca, vemos muchos cristianos dentro de las iglesias que han cambiado su manera de vestir, su manera incluso de hablar, pero siguen con las mismas actitudes. Y eso es muy peligroso, porque una de las cosas en que Cristo trabaja en nosotros es en nuestro carácter. Porque la misma palabra nos dice que nosotros, donde dice la palabra a cara descubierta, que nos Exacto. miramos en el espejo, ¿a quién yo reflejo? ¿Reflejo a Cristo o o me sigo reflejando yo? O sea, es importante en este punto
en que mi característica se transforme a la característica. ¿Es fácil? No. Porque muchas veces nosotros como cristianos, como personas, nos es difícil cederle a Cristo muchas características nuestras, porque quizás nos sintamos cómodos o me ha funcionado toda la vida reaccionar así o ser así. O muchos solamente lo que quieren es pertenecer al grupo. No hay un cambio radical de la vida de Cristo en ellos. Exacto. Escuchan mensajes, pero tú no ves los mensajes. Los mensajes, cuando tú les prestas atención, con entendimiento, hay algo que te va a chocar. Transforma, sí. Hay algo que te va a chocar y tú dices, wow, yo estoy mal. Pero si tú tienes, como dice Pablo en Efesios 4:18, teniendo el entendimiento embotado, entenebrecido, por más que te digan, no vas a entender y vas a seguir caminando y viviendo una vida que no le agrada al Señor. No, incluso ese tipo de personas te dice, a mí siempre me ha funcionado de esa manera. Exacto. O sea, el hecho de que nos funcione nuestra característica, ese carácter en ese momento, no quiere decir que a la luz de la palabra estamos bien. No sé si me doy a entender. Es decir, yo puedo ser una persona cristiana y ser iracunda. Yo puedo ser una persona que a cada rato tengo enojo y la palabra de Dios me habla acerca de eso. Y es muy claro. Y el apóstol Pablo nos aconseja que nos despojemos de eso. O sea, yo debo, pero Cristo se enojó, sí, pero con propósito. Con propósito. Sin pecar. Sin pecar. El problema es que nuestro enojo nos lleva al pecado. Exactamente. Nos lleva mucho más. Entonces, somos personas que sufrimos cambios, debemos de sufrir cambios en Jesucristo. De una vez, no, de manera constante, o sea, va progresiva, somos personas que vamos cambiando progresivamente, no degenerativamente. Ok, fíjate, hermano Epifanio, lo que dice Pablo en Filipenses 4:7. Él dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Mira, sobrepasa todo entendimiento. Guardará, y aquí, esto es la parte que me gusta, porque dice, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Así Es decir, hay un tema aquí del entendimiento, porque cuando yo entiendo la voluntad de Dios, y entiendo a Dios como Él se me ha revelado en la Escritura, eso me lleva en una, como tú acabas de decir, en una medida de progresión ascendente. Exactamente. Yo voy creciendo y subiendo más para con Dios, pero mi relación con mis hermanos también se va estrechando. ¿Por qué? Porque estoy aceptando, tanto como Cristo nos aceptó en nuestra condición, Exacto. yo empiezo a aceptarlos a ellos. Y he aquí la pregunta. Entonces, ¿por qué no caminamos hacia allá? Porque hoy estamos inmersos en tantas cosas y no en poder despertar a la gente en su entendimiento para que vuelvan a la Escritura. Mire, yo creo que es importante nosotros entender, yéndome en el término entendimiento, entender la importancia de mi relación particular con Dios. La relación personal. Personal. Exacto. Creo que algunas veces nosotros desperdiciamos mucho tiempo, nosotros particularmente, mirando al otro. Y dejamos de atender a nuestra relación, a que Dios me mire a mí, para que los demás, cuando me vean, no que yo llame la atención, no, que cuando los demás me vean a un hombre transformado. Pero yo vivo una vida de transformación, no para lucir, Exacto. no para llamar la atención, porque sería doble cara. Sí. Yo vivo una vida de transformación práctica porque he sido transformado. Y es la forma de agradar a Dios. Y es lo que usted decía, pastora, no importa si en Rusia. No. Mire, yo tengo una pequeña anécdota de joven, seré breve. Una vez yo estaba conversando con un masón y yo era un adolescente. Mi pasión era parecerme a Cristo. Y entonces ese masón, de quien yo me hice bastante amigo, era una persona mayor, me dijo, mira, los masones
en cualquier parte del mundo, no importa dónde estemos, nos identificamos. Él me dijo, si yo estoy en Nueva York y estoy perdido, no sé a dónde voy, yo me paro en una esquina y dentro de no mucho tiempo aparecerá alguien que me va a identificar. Yo no le hice preguntas mayores porque yo me hice una pregunta a mí mismo. Yo quiero ser cristiano. Amén. Parecerme a Cristo, para en cualquier parte del mundo donde yo esté, que un transformado me identifique. Amén. Y aún el no transformado pueda decir, ese es raro. Por tus frutos te conozco. Es ahí donde el cristiano mayormente nos identificamos, nuestras actitudes. O sea, yo no tengo que decir a voz en cuello, soy de Cristo. No, sea mis actitudes, mi forma de hablar, de expresarme, el trato hacia la persona. Habla de Cristo, no habla de mí. O sea, si presentamos nuestra característica, va a ser una característica humana, no la característica de Cristo. ¿Cuál es la característica de Cristo? Acercarme amablemente a aquellos que están desvalidos. Él se acercó a la samaritana, sin importar quién era, aunque fue criticado. Pero Cristo no tiene límite. Nosotros humanamente, mientras estemos en esta carne, muchas veces nos limitamos. Óyeme, pero ¿por qué te merece? Yo tengo el testimonio de un tío mío que los primeros años que se fue a vivir a Pensacola, él testifica y dice que mientras él estaba trabajando en un lugar, a una señora se le cayó algo y él muy amablemente le agarró el papel, le abrió la puerta y le pasó. Y la señora se espantó porque no eran actitudes comunes en ese pero lugar. Era cristiano. Yo muestro a Cristo. Sí. ¿Le concernía a él levantarlo? No, pero Cristo en mí, o sea, yo hablo de Cristo. Y eso es y quiero puntualizar, pastor, que la transformación es una disciplina. Sí. Es cuestión de práctica. Práctica constante. Exactamente. O sea, yo no soy de la persona que me gusta acercarme a mucho, no soy una persona de mucho hablar. Sí, pero es Cristo en mí. Cristo era social. Ya mi valor, como dijo Juan, yo tengo que menguar para que él crezca. Yo lo digo por mí porque me pasó eso. Yo dije, no, antes yo no era muy social, o sea, no socializaba, aún estando dentro de la iglesia. Y en una administración, en un seminario, fui ministrada con esa palabra de transformación. O sea, si yo digo que Cristo vive en mí, entonces yo debo de reflejar a Cristo, que tú no eres así, pero Cristo sí lo es. Sí, así mismo. Cristo sí lo es. Y fue una palabra que fue muy impactada. Entonces yo digo, le oré al Señor en ese momento y le digo, ayúdame a parecerme más a ti. Cristo no anda hoy en las calles, pero andamos nosotros. Nosotros somos los representantes de Él. De Cristo. Juan, primera de Juan, capítulo 5, verso 20, dice, empero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado el entendimiento para conocer lo que es verdadero. Hay una anécdota y quiero cerrar, porque ya el tiempo se nos vino encima, quiero cerrar con esta anécdota que recoge Mark Dever, en un libro que se llama Las 9 marcas de una iglesia saludable. Él dice que Spurgeon un día va caminando por las calles de Inglaterra y hay un borracho que se le acerca y lo mira y le dice, Spurgeon, yo soy uno de tus convertidos. Y Spurgeon lo mira y dice, evidentemente sí, tú puedes ser uno de mis convertidos, pero te aseguro que tú no eres de los de Cristo. ¿Por qué? Porque los de Cristo reflejan un cambio, reflejan a Cristo y han sido transformados. Amén. Mis amados hermanos, ha sido un placer, Pastora Dorcas, muchas gracias, Epifanio. No la dejamos hablar. No la dejamos hablar. El Señor les bendiga a todos. Amén.